Dios te siga bendiciendo. Te saluda de nuevo tu hermano y amigo el pastor Carlos Parga. El Espíritu Santo en la vida de Saúl y de David. Y voy a dar lectura en el Salmo 51, versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque me permite de nuevo exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sigue siendo bueno y tu misericordia es para siempre. Sigue usando a tu siervo, que sea un canal de bendición, un vaso, un instrumento, solamente para tu honra y para tu gloria, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi amigo, mi abogado, Jesús de Nazaret. A Él sea toda la honra, toda la gloria, imperio y poder y majestad para siempre, porque para siempre es su bondad, para siempre es su misericordia. Aleluya. Esas palabras expresan la oración de David en una importante época de su vida y nos hace ver cuáles fueron sus relaciones con el Espíritu Santo en su experiencia íntima. Detrás de este cuadro yace el opaco esbozo de otra figura que representa otra vida que antes disfrutó de la presencia del Espíritu Santo, pero que ha perdido dicha bendición. Tal vez fue la contemplación de ese fondo oscuro y triste lo que le hizo exclamar: no quites de mí tu Santo Espíritu. La otra escena representa a Saúl. Esas dos vidas se destacan juntas, la una a la otra, de un lado, para ilustrar cómo trata el Espíritu Santo a dos personas de opuesto carácter y cómo se conducen a opuestos resultados. Las escenas constituyen un contraste muy solemne y enseñan una lección muy instructiva. Primeramente, vemos en la historia de Saúl que él también disfrutó de la presencia del Espíritu Santo. Esa historia la encontramos en el capítulo 10 del primer libro de Samuel. Vemos aquí cómo el Espíritu descendió sobre un hombre sin que éste ni siquiera lo buscara y aparentemente sin ninguna preparación para ello. El Espíritu de Dios descendió sobre ese hombre para darle idoneidad para la obra que Dios quiso encomendarle. Le dio poder para profetizar, para conquistar, para gobernar. Se trataba de una unción que tenía por objeto impartir aptitudes para el servicio, y no el goce de la experiencia de la propia persona. En esto hay siempre un verdadero peligro. Es una cosa realmente grave el querer recibir el Espíritu Santo simplemente con el objeto de adquirir poder para realizar la obra de Dios. Es mucho más importante que lo recibamos en bien de nuestro propio carácter y de nuestra santidad personal. Tal vez el oculto secreto del fracaso de Saúl tuvo su origen en eso. Como Balaam, tuvo poder para testificar y para trabajar, pero no para vivir y obedecer. ¿Sí me escuchó bien? No para vivir y obedecer. Las gracias de Dios son más elevadas que sus dones, y un grano de amor vale más que 1000 destellos de fuego profético. Se lo voy a volver a repetir.
Las gracias de Dios son más elevadas que sus dones, y un grano de amor vale más que 1000 destellos de fuego profético. Vemos además otro de los secretos que probablemente fueron la causa del fracaso de Saúl. Es el hecho que el poder que recibió le vino principalmente por conducto de otras personas. El espíritu de profecía descendió sobre él mientras se encontraba en compañía de los profetas. Siempre corremos peligro de dejar que influya en nosotros el ambiente dentro del cual actuamos, de depender poco directamente de Dios. La Escritura nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. La diferencia entre Saúl y David consistía en que este último conocía a Dios personalmente y sabía lo que era sentir en su fuero interno, la vida del espíritu que obedecía habitualmente. En cambio, Saúl solo le conocía como impulso sobrenatural para la vida pública. Pero, no obstante todo eso, la unción del Espíritu Santo que recibió Saúl fue muy profunda e importante. Ella señala una crisis total de su vida. Se produjo un cambio en su corazón y llegó a ser otro hombre. Es grato comprobar cuán completamente puede Dios tomar un alma. Leemos acerca de personas de quienes el demonio toma entera posesión y llega a dominarles a tal punto que la vida de estos adquiere 10 veces más poder. Siendo esto así, ¿por qué el hombre dirigido por Dios, de modo que todas sus fuerzas y facultades se llenan del Espíritu Santo, no ha duplicado sus energías y su capacidad? Eso le ocurrió a Saúl y lo mismo puede sucedernos a nosotros. Ved cómo la divina presencia le bastó para toda emergencia. Samuel le dijo: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. 1 Samuel 17. No es necesario que tengamos planes bien trazados, ni que dependamos de nuestro propio saber, pues contamos con uno que es nuestro guía y nuestro amigo, que nos dirigirá según lo necesitamos. Y si lo reconocemos en todo lo que hacemos, Él dirigirá nuestros pasos. Aleluya. Así comenzó Saúl su carrera. Nadie tuvo jamás un comienzo más promisorio. Contaba con el apoyo de un espléndido personal, con un pueblo entusiasta, con un claro y definitivo llamamiento de Dios y con la unción específica para la realización de la obra que se le había encomendado. Ciertamente contaba con todos los medios para lograr grandes resultados para Dios y para los hombres. Pero fatalmente, su vida fue una desilusión y un fracaso. Al cabo de poco tiempo, el propio Dios que le había dado el reino tuvo que quitárselo, y su sol se puso dejándolo sumido en la oscuridad y anegado en sangre. ¿Cuáles fueron las causas de su fracaso? ¿Y cuáles son las lecciones que se desprenden de su extraña carrera? Vemos que muy pronto se vio sometido a prueba. Samuel le encomendó una gran misión y le dijo que esperase su llegada. Le dijo que esperara 7 días, después de los cuales el propio profeta vendría para hacer los sacrificios a Dios, antes que partiesen al encuentro del enemigo. Saúl esperó hasta que hubieron transcurrido los 7 días, pero luego perdió la paciencia y se puso ansioso, y en ese estado de ánimo decidió ofrecer los sacrificios él mismo. Apenas había acabado, ¿sí escuchó bien? Acabado de ofrecerlos, apareció Samuel y le dijo que a causa de su desobediencia había perdido la aprobación de Dios y la permanencia de su reino. Tal vez parezca que fue una pequeñez, pero son las pequeñeces las que siempre deciden el curso de la vida, pues es cabalmente en las cosas pequeñas en las que se demuestran los principios y el carácter de las personas.
Fue una cosa pequeña la que produjo la ruina de la raza humana. Una insignificante acción desobediente. Unos minutos en que nuestros primeros padres traspasaron los mandamientos de Dios y se propusieron hacer lo que a ellos se les antojaba. Dieron comienzo a la rebeldía y al alejamiento del Creador que les había traído para que formaran la raza humana. Ese hecho demostró lo que realmente era el espíritu de Saúl. Hay una frase que explica definitivamente lo que ocurrió. Esta es: Saúl era un hombre caprichoso. Aunque Dios le había designado para que fuese su rey, él quería hacer siempre lo que se le antojaba, demostrando así su ineptitud para desempeñar el cargo que se le había encomendado. No transcurrió mucho tiempo antes de que se presentara la segunda prueba. Dios le dio a Saúl otra oportunidad. Le envió en una expedición contra los amalecitas, que eran los más antiguos enemigos del pueblo de Israel. Figura eran estos del mundo y de la carne, y enemigos de la verdadera vida que Dios da al alma. Dios le dio órdenes implícitas. Debía acabar totalmente con Amalec. Dios acompañó a Saúl en la expedición, le coronó de éxito y pudo regresar victorioso, habiendo subyugado a los amalecitas y desolado sus ciudades. Pero llevó consigo lo mejor de los despojos y al rey Agag, con objeto de dar realce a su triunfo. Samuel llegó precisamente en el momento en que Saúl celebraba su espléndida victoria y la manera como había cumplido con toda fidelidad la gran comisión que se le había dado. Cuando se encontraron, Saúl estaba muy confiado en que contaría con la aprobación de éste, pero el profeta le recibió con una severa reprensión. El rey le dijo al profeta: yo he cumplido la palabra de Jehová. A esa declaración sigue el severo discurso acusador del profeta, que terminó con el retiro de Samuel. Al demostrar su intención de retirarse, Saúl, queriendo retenerle, le destrozó la capa, quedando un pedazo de ella en manos del rey. Al verlo, Samuel le dijo que era el símbolo del pacto que había roto y ello significaba la pérdida de su reino. Saúl dejó ver cuán mundano era su corazón en la súplica que le hizo al profeta. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Dios le concedió esa gracia que, al menos por el momento, le dejó satisfecho. De esta escena oscura y terrible surgió una declaración que es la clave de toda verdadera obediencia y de todo éxito verdadero. Obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ese fue el secreto del fracaso de Saúl. Carecía del espíritu sumiso y del deseo de obedecer. Estaba dispuesto a seguir en pos de Dios mientras ello no se opusiera a sus propios gustos. Pero cuando para hacerlo le fue necesario hacer sacrificios, se resistió a obedecer. Quiso complacerse a sí mismo y no a Dios. Esa fue la diferencia esencial entre Saúl y David. A eso se debió el que David fuese un hombre según el corazón de Dios. Él quiso obedecer a Dios y el verdadero propósito de su corazón fue complacer a Jehová. Saúl, en cambio, deseaba principalmente complacerse a sí mismo, y lo que le preocupaba era complacer y glorificarse él mismo. Era el ejemplo típico del hombre dotado de poder, pero desprovisto de gracia, con dones, pero en rebeldía, en desobediencia. El deseo que tuvo de dejar con vida a Agag es un ejemplo del espíritu que le animó todo el tiempo. Agag es un personaje representativo de aquellos que quieren vivir solo para sí. Y todo el relato ilustra la gran lección del sacrificio personal
que es lo que se encuentra en los umbrales de toda bendición espiritual. Amalek y los deseos de la carne deben morir. Por consiguiente, él mismo debía morir. El que quisiere salvar su vida la perderá, y el que estuviere dispuesto a perder su vida terrenal la conservará hasta que se trueque en aquella vida que no es de la tierra sino eterna. Ese fue el punto donde comenzó la retrogresión de la carrera de Saúl. A partir de ese momento el Espíritu de Dios se separó de él y apoderándose de él un espíritu de Satanás. Pero el diablo pudo apoderarse de Saúl porque Dios le dio permiso para ello. Estamos tocando aquí un tema tremendo, mi hermano, mi amigo, que me estés escuchando. Pero no me atrevo a evadirle. En muchos lugares de las Sagradas Escrituras se nos enseña que cuando las personas rehúyen la dirección del Espíritu Santo, prefiriendo hacer lo que quieren o lo que Satanás les insta, o la carne del Señor, consiente que hagan lo que quieran y les deja a merced de las fuerzas del mal. Jamás debemos jugar con las cosas sagradas de Dios. No hablemos nunca despectivamente acerca de la insistencia de los santos cuando presuntuosamente desobedecemos a Dios. Como la criatura que mantiene su barco rodando y golpeando de un lado y de otro, así Dios nos dice sus promesas y sus amenazas, según el estado de preparación en que nos encontremos para recibirlas. Al discípulo desobediente y descuidado le dice muy solemnemente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. En cambio, al alma tímida y temblorosa que se hunde en su desaliento le dice: no te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5. Y luego nos sigue diciendo en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como el peregrino del sueño de Byron, tengamos a la vez esperanza y temor. Tengamos precaución de no dar el primer paso retrospectivo, pues si lo hacemos no sabemos a dónde vamos a parar. El apóstol insinúa que tal vez nos conduzca a la perdición y nos dice: no perdáis pues vuestra confianza. Hebreos 10:35. Y en Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo vivirá por la fe, y si se retrocediere, no agradará a mi alma. David igualmente supo lo que era la experiencia del Espíritu Santo. En el mismo párrafo en que se relata cómo el Espíritu Santo se apartó de Saúl, leemos estas sencillas palabras: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. 1 Samuel 16:13. El primer efecto producido por el Espíritu Santo en David se ve en la referencia que se hace enseguida en el capítulo 18, versículo 5 de 1 Samuel, en el que leemos: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. David no solo fue ungido y dotado de poder, sino que dicha unción también le invistió de sabiduría y gracia, haciéndole capaz de vivir la vida como debía vivirla, complaciendo a su jefe y a todos los demás. La vida subsecuente de David es simplemente una manifestación del Espíritu Santo. En el libro de los Salmos tenemos una exposición de la vida interior de David, y en los libros históricos tenemos su historia exterior. Vemos que el propio David atribuyó al poder de Dios, del cual dependía sus hazañas militares, su poder físico y los éxitos de su reinado. No hay nada que ilustre mejor esta verdad que el Salmo 18, en el que el propio David explica cuál fue el secreto de su fortaleza. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmo 18, versículos 34 y 35. Vemos pues que el rey guerrero reconocía que disfrutaba en su cuerpo del mismísimo poder que hoy nos fortalece a nosotros, el cual poder nos es dado en el nombre del Señor Jesucristo, y atribuyó todos sus triunfos al poder del Espíritu Santo. En la historia de sus campañas tenemos algunas vívidas ilustraciones que demuestran su perpetua dependencia de Dios y de la dirección y de su Espíritu. Aun cuando andaba errante, fugitivo entre sus enemigos, vemos cómo constantemente hablaba con el Señor preguntándole qué era lo que debía hacer. En la ocasión en que ascendió al trono, los filisteos se lanzaron al ataque contra él. Y vemos que al momento apeló a Jehová preguntándole, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Solo después de haber recibido la respuesta y las órdenes de avanzar, se atrevió a hacerlo. Es innecesario decir que su avance fue coronado por la victoria. Después de transcurrido un año, cuando el mismo enemigo volvió a atacarle, David no salió a su encuentro como lo había hecho anteriormente. Se dirigió otra vez a Dios para pedirle su dirección, pero Dios le dio órdenes diferentes. No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de los balsameras. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá de delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Aleluya. Indudablemente ese era un divino plan de batalla y una victoria divina. Así peleó David sus batallas. Así ganó su corona. Así gobernó y organizó a su pueblo. Y así hizo los planes del glorioso templo. Así vivió su vida admirable, sostenido por el poder del mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos en mayor plenitud en la dispensación del Nuevo Testamento. En los Salmos tenemos algunas deliciosas revelaciones de la relación del Espíritu Santo con la vida interior de David. Una de las más espirituales de dichas revelaciones es la que encontramos en esta oración. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Salmo 143:10. En algunos de esos salmos vemos el florecimiento de una vida más profunda y hace que ellos vengan a ser como faros que guían a los que navegamos en pos de una experiencia cristiana más elevada. En ninguna parte encontramos una concepción más profunda de la fe que la que hallamos algunos de los salmos. El Salmo 37 no deja de parecerse a las bienaventuradas del Señor Jesucristo. Vemos allí dos cuadros, uno que corresponde a la historia de Saúl, la otra al espíritu de David. Vemos a un hombre que urde planes en contra del siervo de Dios y quiere matarle, y a otro cuyo espíritu descansa confiado en Dios, encomendándose a Él en todo, deleitándose en su compañía y recibiendo de Él lo que su corazón desea. Ciertamente, el hombre que escribió esos saludos debió haber bebido abundantemente de las fuentes del Espíritu Santo. En el pasaje que hemos citado al principio de este mensaje tenemos una revelación muy clara de la acción del Espíritu Santo en la experiencia personal de David. Se la representa aquí desde 3 puntos de vista y bajo 3 nombres diferentes. Primero, como el Espíritu recto. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Segundo, como el Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Tercero, como el Espíritu libre, que literalmente quiere decir espíritu principesco. El Espíritu elevado, noble, que imparte vida y libertad. El Espíritu noble me sustente. 51, capítulo, versículos 10, 11 y 12.
Estas no son meras repeticiones. En primer lugar, es un hecho cierto que hay espíritu recto. Este tiene relación con el corazón limpio, es obra de la creación. Es el espíritu del alma nacida de nuevo. Se trata del corazón que ha sido purificado. No se refiere al hecho que el espíritu more en el alma, sino al efecto de su obra que hace que el corazón sea recto delante de Dios y de los hombres. En segundo lugar, tenemos al Espíritu Santo en persona, que desciende a morar dentro del corazón que ha sido justificado y lo inviste de su poder y santidad. Ese es el Espíritu Santo el que trae la santidad, y por santidad entendemos plenitud completa, conformidad con la voluntad de Dios, como ahora nosotros, que hemos recibido a nuestro único suficiente Salvador Jesús de Nazaret. Nos ha hecho santos porque Él nos dice ser santos porque yo soy santo. Aquí David insinúa que es posible perder ese Espíritu Santo, como lo perdió Saúl, pero exclama: no quites de mí tu Santo Espíritu. Así como mucha gente dice que no se pierde la salvación, como los calvinistas, pero como que se pierden, se pierden. La confianza que demuestra David es muy preciosa. Había llegado a encontrarse ante una gran crisis. Había perdido su reino y las bendiciones de que disfrutaba por haber dejado de cumplir sus obligaciones. A no haber sido por la confianza que tenía en Dios, se habría sumido en desesperación. Había caído tan hondo que toda su naturaleza moral se encontraba ofuscada, y su sentido espiritual estaba tan paralizado que durante 4 años estuvo inconsciente de su caída. Al despertarse de su sueño y al darse cuenta de su pecado y de su iniquidad, sintió horror. Bajo los rayos de la luz del Espíritu Santo se vio tal cual era y exclamó: contra ti solo he pecado. No obstante eso, ante esa horrorosa visión, David vio la gracia de Dios como nadie la había visto hasta entonces, y pudo levantarse de las profundidades del pecado y ascender a las alturas de la misericordia, y pudo exclamar: seré más blanco que la nieve. Aleluya. Judas tuvo una visión algo parecida acerca de su pecado, pero sin la visión de la misericordia, y se hundió para no levantarse jamás. Pero Dios, movido por su infinita misericordia, le dio a David la fe necesaria para que comprendiese lo que es el amor divino. Por eso pudo levantarse del abismo del pecado a las alturas de la salvación. Aleluya. Un incidente parecido es el de la mujer cananea a quien Jesús le dirigió las desalentadoras palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se lo vemos en Mateo 15:26. Esa expresión perrillo significa la profundidad del pecado y del crimen desnaturalizado. Ella no lo negó, aceptó humildemente la despectiva calificación, pero saltó de las profundidades de su indignidad y penitencia al punto más elevado del amor y reclamó las migajas de pan que caían de la mesa de su Señor. Jesús la miró asombrado porque ella había podido darse cuenta de su indignidad. Mas no obstante eso, había aceptado su misericordia y su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Ese fue el espíritu que hizo que David pudiese confiar en Dios aún en las horas más oscuras. E indudablemente por esa misma causa fue que David se acercó más a Dios de lo que jamás lo había hecho antes. Vemos aquí que se le da al Espíritu Santo una tercera designación: el Espíritu noble me sustente. Había peligro que, al regresar a Dios después de haber estado en las horrendas condiciones de pecado en que estuvo, se sentiría cohibido por el miedo servil. Por eso le pidió a Dios que le concediera el espíritu de amor y santa libertad. David es el hijo pródigo que regresa a ocupar el sitio más elevado, a vestir las mejores ropas, a ostentar el anillo real y a sentarse en el banquete celestial.
Dios quiere que todos tengamos ese espíritu. Es el espíritu de los hijos. Es el espíritu nacido de nuevo. Es el espíritu principesco. Dios nos recibe en Jesucristo como si fuésemos el mismo. Nos ha hecho aceptos en el amado, y de ningún modo podemos honrarle mejor que aceptando el lugar que nos asigna, considerándonos súbditos de su perfecta voluntad e infinito amor, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Ese es el espíritu de poder, de amor, el espíritu que tiene en sí elasticidad y fuerza, de modo que nos da la disposición al sacrificio y al amor abnegado. Por eso añade: enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Cantará mi lengua tu justicia. ¿No sería el caso que basado en esa experiencia escribió el admirable Salmo 23? Es innegable que en dichos salmos se observan el mismo proceso del pensamiento y de la experiencia. Primero vemos la restauración de la oveja debido al interés y cuidado del pastor. Vemos cómo ésta se regocija paciendo en los verdes pastos y acostándose junto a las aguas de reposo. Después vemos otro cuadro diferente. Este representa a una oveja errante, pero solo se recuerda a la oveja errante en el campo de la restauración. Él restaura mi alma, me hace andar por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Es aquí donde se produce la crisis, en el valle de sombra de muerte. No se trata de la muerte material, sino de esa muerte más profunda del yo y del pecado, por la que debe pasar toda verdadera vida, por la cual probablemente pasó David después de la tragedia de Urías y de Betsabé. Aunque es un valle muy oscuro, hay una luz que brilla en él. Esa es la presencia del Señor. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno. Usted observará aquí que David habla de la segunda persona. No habla ahora de él, sino de ti. Ahora tiene a Dios a su lado y en su corazón. Cuán grande es el camino que se ha producido. En lugar de ser el pastor, es el padre de quien se trata, y en lugar de encontrarse en el aprisco, allá se halla en un banquete, en el seno de la familia. En vez de ser el dolorido pródigo que retorna al hogar, se encuentra sentado a la mesa celebrando la fiesta en presencia de sus enemigos. Le han ungido la cabeza con aceite y su copa está rebosando. Ese es el espíritu noble. Esa es la bendición inmensa que nadie tiene capacidad suficiente para recibirla. Todo el panorama se le presenta atractivo y alegre. Y al contemplarlo exclama: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y nos sigue amando a pesar de nuestras faltas y nuestras fallas. Amado amigo, hermana que me estés escuchando, esas son las positivas misericordias que recibió David, y las puedes recibir, y la podemos recibir. El Señor está esperando, deseoso de dar a todos sus hijos e hijas el mismo Espíritu Santo, el mismo espíritu de libertad y la misma plenitud de todo para el espíritu, el alma y el cuerpo, únicamente que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si antes éramos criaturas, ahora al aceptar a Jesucristo, venimos a ser hijos. Podrá ser el caso que algunos como David han caído en el pecado y se encuentran hundidos en él y sumidos en la desesperación. Si así fuere, aconsejo a los tales que no se rindan ante el desaliento, sino, por el contrario, reconozcan al mismo tiempo que la caída, la mano misericordiosa que Dios les extiende. Tal vez fue el amor divino que quiso hacerles ver que no se podían sostener solos
y les hace retornar, no al antiguo sitio donde anteriormente recibieron bendiciones, sino a una condición en la cual Él puede preservarles de que sufran caídas, de manera que se puedan presentar ante Él en la gloria sin culpa y llenos de inefable gozo. Ese bendito Espíritu Santo está dispuesto a entrar en ti, amado, que me estás escuchando, para hacer que sea posible que andes según sus estatutos, de modo que puedas guardar sus mandamientos y cumplirlos. Únicamente abre tu corazón y acepta a Jesucristo, no al Cristo de oro, de plata o de yeso, sino al Cristo vivo que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Ese espíritu noble está tan ansioso de llenarte que el agua que te dará saltará para vida eterna. Más aún, no solo beberás abundantemente de sus bendiciones, sino que serán tan abundantes que no podrás contenerlas. Y de tu ser interior saldrán ríos de agua viva, y la bendición que recibirás alcanzará su plenitud en el canto final de David, cuando dijo: enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Enciérrate en tu aposento, habla con Él. Si no lo has aceptado, acéptalo en tu corazón. Habla con las palabras que Él te ponga, y Él te va a escuchar, porque Él es un Dios omnisciente, omnipresente. Así como yo lo hice hace más de 40 años, ahora Él puede también, aleluya, ponerte el Espíritu Santo, si tú lo deseas. Que Dios te siga bendiciendo. Se despide tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.